tardes, buenas noches, buenos días, según corresponda. Bienvenidos aquí a casa. Estas son las plataformas Amor que Sana y Elige de Nuevo. Y este espacio se denomina, lo hemos dado en llamar, Cuando los maestros hablan, los sabios escuchan. Yo soy Juki, mi nombre es Juki, estoy en Córdoba, en el corazón de la República Argentina. Te invitamos a encender tu cámara si así lo sentís, si no, está perfecto. Vernos a través de las ventanitas, estos encuentros virtuales también nos ayudan a reconocer el Cristo en nosotros toda vez que contemplamos la imagen de nuestro hermano. Eh, y sin más preámbulo, quiero presentar a este maestro que ustedes seguramente ya conocen, mi santo hermano. Primero y ante todo, muchísimas gracias por decir que sí. Este espacio evidentemente no sería posible sin la amorosa y generosa participación de todos los maestros que han decidido participar en el ciclo, así que lo primero es agradecimiento. Y lo segundo, hermano querido, es que esta es tu casa, estás invitado para cuando vos quieras y que a partir de este momento la sala y el micrófono son tuyos, puedes reactivar tu audio cuando vos quieras. Gracias, Mariano Amado. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ti, Juki. ¿Escuchan todos bien, no? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha perfecto? Estupendo. Muchísimas gracias por este espacio, por esta invitación, por esta oportunidad de compartir. Gracias también, Juki, por coordinar y por gestionar este encuentro, estas plataformas. También agradecer a mi amada Coadonga por la conexión con este grupo de estudio, con estas plataformas. Amor que sana y elige de nuevo. Bueno, y hoy el tema que nos convoca es cómo alcanzar una percepción real. Un tema que comparto siempre de diversas maneras, con diversos términos. De un tiempo a esta parte considero que no hay otra cuestión a compartir, más allá de que podemos hablar de infinidad de temas, pero en algún momento me di cuenta de que siempre estamos hablando de lo mismo. Todo el curso de milagros, el curso de amor, la vía de la maestría, dentro de las enseñanzas no duales occidentales del linaje de Jesús, eso tienen ese objetivo. Hoy principalmente nos vamos a centrar en las ideas y en los términos y en el enfoque del curso de milagros, pero tiene ese objetivo. También las ideas y compartidas desde hace miles de años, las orientales, del linaje de Shiva, de Muktananda, de Gurumay, el sufismo, el hinduismo, el budismo, la cábala. Pero es importante dejar en claro, antes de comenzar, algunos conceptos básicos. Todo lo que contemplamos sabemos que es el resultado directo de nuestros pensamientos. El amor es nuestro guía a la paz y el miedo es nuestro guía al dolor. Y al que decidamos ver es al que contemplaremos. Y por otro lado, ingresar en conciencia de unidad es muy importante para poder alcanzar una percepción real. Es decir, escuchar nuestro corazón o nuestro Espíritu Santo o la voz de la conciencia. ¿Y por qué es importante ingresar en una conciencia de unidad? Porque solo de esa manera podemos obedecer la ley del amor. La ley del amor es dar lo que quiero recibir, dar lo que quiero encontrar. Y eso que quiero dar
eso que quiero recibir, ya está predeterminado. Es lo mismo para todos. Y es la paz. La paz es la energía principal del amor. Pero a nivel práctico, ¿qué es ver paz? Porque también esto de una percepción real se puede mencionar también como una percepción amorosa o una percepción pacífica también. Hay muchos sinónimos, siempre se está hablando de lo mismo. Y es ver un mundo redimido de todo pensamiento de miedo. Eso es ver paz. Y si eso es ver paz, a esa paz llegaremos una vez que percibamos el mundo sin miedo. Y el miedo, ¿de dónde se tiene que ir? A veces muchas personas piensan que tienen que esperar ver un mundo perfecto o que las personas cambien para yo poder ver un mundo sin miedo. Es decir, que el mundo cambie para yo poder ver un mundo sin miedo. Y eso, desde las enseñanzas no duales y desde el curso de milagros, eso sabemos que no tiene ningún sentido. No tiene sentido esperar que el mundo cambie, porque el mundo no cambia. El mundo es el mismo para todos. Lo que sí cambia son los pensamientos que podemos tener acerca de él, pero el mundo no cambia. El mundo siempre fue el mismo, el mundo es el mismo. De hecho, el mundo material sabemos que se va a extinguir, es el mundo del tiempo, el mundo del espacio, no es el mundo real. El mundo real es un mundo conciencial. Saben bien que el curso nos dice, nada real puede ser amenazado. ¿Por qué nada real puede ser amenazado? Porque lo real es lo conciencial. Lo que no es real es lo material. Y lo material está en las variables del tiempo y del espacio, y claro que puede ser amenazado porque se va a extinguir. No es real, ¿por qué? Porque no es eterno. Nosotros lo que buscamos es una paz eterna. Y el miedo, ¿de dónde se tiene que ir? Mencionaba antes, solamente de nuestra mente. En el mundo no hay miedo. El mundo es inocente. Si vemos algo que no nos gusta, si vemos un mundo hostil, si vemos un mundo tenebroso, aquello hostil y aquello tenebroso está en mi mente, está en mi forma de percibir, está en los significados para ver el mundo que tengo instalados. Entonces, eso es alcanzar una percepción real. Liberarme de los significados de miedo. No, es simple y concreto a nivel teórico, perfecto, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque esos significados de miedo están en la subconsciencia. Y además esa liberación de miedo tiene que ver con una sucesión de vidas, no de una sola vida, ¿no? Pero bueno, no nos compliquemos, hablemos de esta vida. Que igual todas nuestras vidas están ahora. Pero es verdad que en lo que llamamos tiempo en el mundo, esto se logra con una sucesión de vidas. Entonces, ¿a dónde están esos miedos? En la subconsciencia, es decir, en nuestra programación subconsciente. Y para ser simples, cuando hablamos de algo subconsciente, es aquello de lo cual no tengo ni idea, es aquello que no puedo ver. Es decir, no es algo menor, es algo que tengo y no veo. Es decir, puedo tener miedo, miedos subconscientes y no verlos, y además co-crear realidad en base a eso, porque la mente co-crea realidad y co-crea desde esos significados subconscientes. Es decir, las falsedades se pueden co-crear también. Puedo co-crear una realidad de miedo. De hecho, es por eso que el miedo cobró vida en el mundo. Porque si pienso de una manera no centrada en el amor y voy a fabricar, lo que el curso llama fabricar, no crear, voy a fabricar desde el miedo. Entonces, que algo esté subconsciente no es algo menor, es algo que no veo, es algo que tengo y no llego a darme cuenta. Y eso es expandir la conciencia, que siempre se habla de expandir la conciencia o limpiar la mente, porque en realidad la conciencia ya está despierta.
Fíjense que el curso nunca nos dice, tienes que despertar la conciencia, no, tienes que limpiar la mente, nos dice que es un entrenamiento mental. La conciencia ya está despierta, la conciencia es. Entonces, a esa percepción real llegaremos una vez que veamos un mundo inocente. Llegaremos una vez que nos demos cuenta de la locura que encerraba el hecho de pensar que sufríamos. Llegaremos una vez que podamos escapar de la prisión en la que creíamos vivir. Entonces, desde una percepción real, desde una percepción amorosa, pacífica, para hacer una aproximación, desde ahí solo se ve. Por eso, desde esa percepción, no se puede sufrir dolor alguno. Los juicios, como nos dice el curso, los juicios nos ciegan, porque esos significados instalados que tengo para ver el mundo en realidad son juicios. Cuando se rigidizan y cuando van a la mente subconsciente, son juicios para ver la realidad y quedan rigidizados y pueden ser juicios vinculados al miedo. Y es decir, eso me va a hacer ver una realidad de miedo y me va a hacer co-crear una realidad de miedo. Básicamente de los juicios procede todo el dolor del mundo, como dice el curso, en alguna lección. No recuerdo cuál. Entonces, si hay miedo en la percepción, no escucharemos a nuestro Espíritu Santo o a nuestro corazón, no lo podremos escuchar. Esto es radical. Si hay miedo, no hay amor. Entonces, lo que nos impide escuchar nuestro corazón, que es análogo a alcanzar una percepción real, es el miedo en la percepción. Entonces, una vez liberados del miedo, estaremos en condiciones de escuchar al amor. ¿Y cómo liberarnos del miedo, no? Es la gran pregunta. Lo que es fundamental para esa percepción real, como he compartido. Primeramente, definir un solo propósito, es decir, estar al servicio del amor. Y desde ahí, desear únicamente lo que el amor nos ofrece. Y en la forma exacta en que el amor decida que lo recibamos, sin interponer la mente egoica que siempre quiere más, esa mente exigente, esa mente insaciable, esa mente demente, que es la que el curso nos invita a dejar de lado, o al menos traducir ese sistema de pensamiento de miedo a un sistema de pensamiento verdadero o vinculado al amor. Y es una mente programada con el sistema de pensamiento falso, también se llama falso, ¿no? Y el amor, cuando menciono amor, también hago referencia a la energía que se desprende de quien origina todo lo originado. Eso también conviene aclararlo, que no estamos hablando del amor que se conoce en un mundo que está reducido a una relación egoica entre dos personas que se juntan por necesidad, ¿no? Eso se conoce como amor en el mundo. Estamos hablando del amor como la fuente de vibración primigenia, ¿no? Como para dejar a Dios tranquilo, ¿no? Y que no se inmiscuya en minucias, porque nosotros como no entendemos, a veces decimos Dios, Dios, pero no entendemos lo que es, porque quien origina todo lo originado, nosotros no lo podemos comprender. Quien está a cargo de un universo, de un tamaño de 150 millones de años luz, ¿cómo podemos llegar a comprenderlo? Bueno, eso es quien origina todo lo originado, le llamamos Dios, pero su energía, que está en esos 150 millones de años luz en todo el universo, de un tiempo a esta parte comencé a llamarle amor, ¿no? Porque es una energía que todo lo unifica,
una energía que todo lo integra, una energía que nos une, ¿no? Y el amor sabe lo que es beneficioso para nosotros. Estamos en un propósito común. Entonces, por eso mencionaba ubicarse al servicio del amor, porque ubicarse al servicio del amor es unificar propósitos. ¿Y cuándo ponernos al servicio del amor? Ahora. No necesitamos esperar un instante más para poder estar en paz para siempre. Ahora podemos caer en la cuenta de que el miedo nunca pudo generar efectos reales sobre nosotros. Desde el miedo creemos que la única manera de liberarnos es aislándonos de la creación del amor. Y aislándonos de la creación del amor, ya sabemos lo que pasa. Ya sabemos que existe la separación en el mundo. Lo único que conseguimos fueron enfermedades, fueron sufrimientos, fueron pérdidas, fueron muertes. Entonces, unirnos al amor, unirnos a su voluntad, es hallar la nuestra. Y unirnos al amor es unirnos a los mecanismos de esa energía primigenia a la cual denominamos amor. Y esa es la manera en la que aflora la voz de la conciencia, cambiando los pensamientos acerca del mundo, deshacer lo falso, porque ya sabemos, como he compartido antes, que el mundo no se puede cambiar. Pero no tengamos duda y tengamos la plena confianza que lo que sí podemos cambiar son nuestros pensamientos acerca de él. Y así cambia nuestra realidad. En definitiva, cambia nuestra vida y la vida de los demás también, la vida de las demás personas. Cambia todo el universo en realidad, porque a veces pensamos que en el mundo solo hay personas. Cambia todo el universo. Esto en el curso está compartido como no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Entonces el amor al cual estamos hablando es la manifestación en este plano de esa capacidad creadora de quien origina todo lo originado, o Dios. Y el funcionamiento de esa energía, sus mecanismos, se puede plasmar en nuestra forma de percibir. De eso no hay que tener ninguna duda. Es decir, podemos adoptar una percepción análoga al funcionamiento de la energía del amor. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos. Fuimos creados por esa energía primigenia, fuimos creados por el amor. Entonces podemos adoptar, todos tenemos el potencial de adoptar el funcionamiento de esos mecanismos de esa energía primigenia. Por eso, y desde ya, quería dejar bien en claro que esto de alcanzar una percepción real es posible para todos. Para todos. Aquí no hace falta ser un maestro o ser un gran iluminado o ser un bestseller o ser un alto directivo de no sé qué. Todo ser humano, desde que tiene vida, tiene amor y puede desarrollar una percepción análoga. Por supuesto que por su cuenta va a ser difícil, por eso están estos maravillosos sistemas de enseñanzas, como puede ser un curso de milagros, ¿no? Pero bueno, si se quiere agarrar el camino por su propia cuenta, bueno, es el camino del sufrimiento. Es el camino de prueba y error, prueba y error. Pero de todas formas, todos vamos hacia eso. Como dice el curso, estamos yendo hacia el amor. Estamos en un tren que por más que uno no quiera ir, un tren que va hacia el norte. Y nosotros en ese tren podemos ir al sur, podemos ir al vagón, o sea, al último vagón, a la locomotora, donde querramos estar, pero estamos yendo hacia el norte. Entonces, como esto creo que está en el curso al principio, ¿no? Que es una analogía perfecta, porque lo único que hay que hacer entonces es llegar hacia el último vagón y dejarse llevar. Es decir, por más que vayamos hacia el sur en un tren que va hacia el norte, vamos a ir hacia el norte. Entonces, estamos todos yendo hacia el amor.
Por supuesto que quien aplique y con gran esfuerzo aplique las lecciones del curso o de algún otro sistema de enseñanza y tenga ese don conciencial de llevarlas a la práctica y llevarlas a la percepción, bueno, llegará antes en lo que llamamos tiempo, pero no importa. Aquel que no tenga ni idea de sistemas de enseñanza también tiene la vida y también tiene la naturaleza, porque además estos mecanismos del amor compartidos en los sistemas de enseñanza también están en la naturaleza. Antes los grandes sabios estudiaban la naturaleza para compartir sus mecanismos y para que esos mecanismos se pudieran adoptar al ser humano, porque no había libros, obviamente, y no había, no sé, no estaba YouTube, ¿no? O no estaba Zoom. Pero claro, no es fácil, como mencionaba, no es algo muy fácil. ¿Por qué es un poco complicado? Bueno, por la sociedad en la que estamos, que esto que digamos no lo comparte a nivel masivo. En los sistemas educativos, en los medios de comunicación masivos, gobernados por corporaciones, o los mensajes de las familias. No hay una educación en cómo alcanzar una percepción real. Que vuelvo a repetir, no sé si hay algo más importante a estudiar o no sé si hay algo más importante a compartir, porque si alcanzar una percepción real tiene implicancias en toda nuestra vida, tiene implicancia en todos nuestros días, en todas nuestras relaciones, en todas las actitudes y las decisiones que tomemos. Entonces, la energía del amor tiene intrínseca una forma de funcionar, unos principios, unos valores, que no solamente corresponden a la conciencia humana, sino que corresponden a la propia vida. ¿Por qué? Porque la energía del amor es la energía de la vida. El amor da vida a todo. Es una energía que todo lo unifica, es una energía integradora, es una energía que todo lo une, es una energía, como decía antes, que nos acerca. Perdón. Por eso también todas nuestras relaciones son de amor, como dice el curso. Toda relación es una relación de amor. Entonces, ese funcionamiento lo podemos detectar y aplicar en la vida cotidiana, llevarlo a la práctica. ¿Con qué? Principalmente con nuestra conciencia y con nuestro discernimiento, con nuestro pensamiento. O sea, el amor en nosotros se puede plasmar en un sistema de pensamiento y luego en un sentir y en un accionar. Eso es a lo que se llama lograr un 100% de coherencia. Es pensar, sentir y actuar en nombre del amor. Y eso está dentro de nosotros, aunque claro que pueden servir rituales, rezos, plegarias, meditaciones, rosarios, amuletos, mantras, no sé, libros, sistemas de enseñanza. Las palabras pueden servir como un primer acercamiento hacia el amor, a la confianza. Pero pueden servir como símbolos. Es decir, todo puede ser usado para despertar en nosotros los valores del amor y alcanzar así una percepción amorosa. Pero en algún momento eso ya no debería ser necesario. El tema con esos símbolos que a veces desde la mente egoica es muy sencillo fanatizarnos, ¿no? En algún momento ya no debería ser necesario. Es lo mismo que el cuerpo, ¿no? El cuerpo es un recurso de aprendizaje. Mientras lo necesitemos, tiene su función y luego se descarta. Todo lo podemos usar como recurso.
todo símbolo es útil, hasta tanto no tengamos plena fe en el amor. Cuando ya tenemos plena fe y plena confianza en esa energía primigenia que llamamos amor, ya nada externo lo podemos utilizar como muletilla para despertar la fe en nosotros, porque ya la fe está despierta, ¿no? Y entonces, ¿a dónde es necesario plasmar los valores del amor para alcanzar una percepción real, o para ver con los ojos del amor, o para ver como el amor ve, para percibir de manera real, para ver las cosas como verdaderamente son? Porque eso es lo que nos comparte el curso. El curso nos comparte que hay una realidad objetiva más allá de mi realidad subjetiva que me he inventado desde mis propios pensamientos, desde mis propias vivencias, desde mi propia forma de interpretar la realidad. Me he inventado me he inventado un personaje, me he inventado una personalidad y me he inventado una realidad. Pero más allá de todo eso, hay una realidad objetiva, una realidad no distorsionada por el sistema de pensamiento del mundo. El sistema de pensamiento del mundo, que es lo que el curso nos comparte como el mundo falso, también hay que conocerlo, forma parte de ese proceso de traducir el sistema de pensamiento falso al amor. Entonces, ¿qué es lo que tiene ese sistema de pensamiento falso? Está basado en la carencia, está basado en la culpa, está basado en la vulnerabilidad. Entonces, principalmente en esas tres cosas. Luego se desprende de eso, bueno, infinidad de sentimientos, emociones, formas de carencia, formas de vulnerabilidad, formas de miedo. Bueno, está basado en el miedo, pero del miedo se desprenden ese tridente de pensamientos de vulnerabilidad, culpa y carencia. Y luego toma diferentes formas en la vida cotidiana, en nuestra realidad. Y es importante, había aclarado que vamos a comenzar con conceptos básicos. En primera instancia, nuestro sistema de pensamiento proyecta una percepción, proyecta una conducta y en última instancia también acciones. Bien. Entonces, por supuesto que desde el relativismo, no sé si están familiarizados con lo que es el relativismo, algo que está muy de moda, se dice que toda acción es amorosa, que en cierto caso afectar a otra forma de vida puede ser lo mejor en esa situación. Bueno, no, eso no existe. O sea, el relativismo nos lleva a la tibieza. Y el relativismo fue inventado desde el ego para que se pueda justificar el sistema de pensamiento de miedo y seguir manteniéndolo. A veces se dice, bueno, en esta vida has venido a cumplir la función de afectar a otro y ya aprenderás en otra. También totalmente falso, porque todas nuestras vidas están ahora, no existe el tiempo. Pensar en una vida futura o pasada nos lleva al mundo de principios y finales, al mundo de pasado y futuro, y eso es todo irreal, que somos presencia viva infinita ahora. Entonces dijimos, en primera instancia, ¿a dónde plasmar los valores del amor? En nuestro sistema de pensamiento, que proyecta una percepción, proyecta una conducta, y en última instancia también acciones, ¿no? Acciones que tienen una energía y que generan efectos. Por eso también en el curso hay todo un apartado en el capítulo 2, en el párrafo 7, dedicado a la ley de causa y efecto. Y dice el curso que no se puede interponer entre los pensamientos y los resultados, es decir, entre las causas y los efectos. Eso es trabajo nuestro, porque si alguien interfiere entre nuestros pensamientos y sus resultados, no sería amoroso, sería violento. Entonces el curso dice, si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto.
lo cual es muy importante porque nos invita a trabajar por nosotros mismos. Y es vital para comprender esta ley, trabajar por nosotros mismos. De hecho, ese apartado comienza diciendo, todavía te quejas de que tienes miedo y no te das cuenta que así estás atemorizándote a ti mismo. Es decir, hasta tanto no comprendamos la ley de causa y efecto, vamos a seguir sin darnos cuenta de que la causa de que no tenga una percepción real, de que no tenga una percepción amorosa, de que tenga una percepción generada desde pensamientos de miedo, la causa está en nosotros mismos. La causa de nuestro sufrimiento somos nosotros mismos. Si uno sigue en la queja de que no tiene dinero o no tiene la pareja ideal o no tiene el trabajo ideal, si uno se va quejando de eso, no lo va a manifestar. Y esto es lo mismo. Si uno está en la queja de que no tiene una realidad que le gusta o una percepción real, si piensa que la causa está afuera, nunca va a manifestar en sí mismo esa percepción real, la cual se logra, para ser prácticos, deshaciendo lo falso, traduciendo el sistema de pensamiento falso por el verdadero, el del miedo por el amor. Y eso nos hará modificar en nosotros, sentir la modificación de los componentes de la ley de causa y efecto en nosotros mismos. Por eso también se emplea muchas veces que para la manifestación o co-creación de realidad en este plano, se emplea esta ley de causa y efecto, pero claro, mucho se habla de la manifestación y el arte de manifestar y la ley de atracción, pero cuidado, porque si se hace desde un sistema de pensamiento falso, es decir, si se hace desde el miedo, se hace desde la carencia. Entonces voy a intentar manifestar desde la vulnerabilidad, desde sentirme carente, desde sentirme con culpa, y lleva todo eso a lo que podemos denominar una realidad donde el sufrimiento cobra vida, donde el sufrimiento tiene lugar, tal como es este mundo perceptivo que vemos. El mundo sabemos que es un lugar donde el miedo cobró vida. Entonces, hasta tanto no sanemos nuestra percepción, vamos a ver una tergiversación entre miedo y amor. ¿Por qué? Porque voy a estar en la tibieza. Componentes de miedo y componentes de amor. Entonces voy a ver una tergiversación y eso me va a llevar al sufrimiento. Y el miedo cobró vida no porque sea real, porque el miedo no es real. ¿Por qué cobró vida? Porque tenemos libre albedrío. Eso significa que, como hemos mencionado antes, también podemos co-crear o fabricar desde el sistema de pensamiento falso. Es decir, también podemos pensar con miedo, no pasa nada. También podemos pensar con culpa, con carencia, habilidad. Es decir, nos podemos sentir poca cosa si queremos, totalmente de manera falsa, ¿no? Pero igual es inocente pensarlo en este mundo, no pasa nada. Todo lo que pensamos da igual para el amor. ¿Por qué? Porque el amor ya lo tiene todo solucionado. De hecho, nunca existió un problema para el amor. Pero tenemos que tener en claro que el sufrimiento es un derivado del miedo. Surge desde ese sistema de pensamiento falso y también co-creamos realidad desde ese miedo, lo que el curso llama, como hemos mencionado antes, fabricar, en contraposición de crear. Y por eso existe lo que llamamos la tibieza, que tanto se habla. También, ¿por qué tanto se habla? Tanto en escrituras sagradas como en sistemas no duales orientales o también en el mismo curso de milagros. Porque es un estado mental y conciencial muy común en este mundo.
el masomenismo también, estar en el más o menos, ¿no? Tener algunos pensamientos de amor, algunos pensamientos de miedo y da igual, porque eso para muchas personas es lo normal. Pero estamos quienes elegimos centrarnos en el amor, entregarnos al amor y así adoptar la firmeza para poder percibir tal como el amor percibe. Y es lo que estamos compartiendo en el día de hoy, es decir, percibir 100% desde el sistema de pensamientos del amor. Que claro, a ver, parece fácil mencionarlo, pero por supuesto conlleva un trabajo. Un trabajo que en algún momento termina, ¿bien? O sea, el aprendizaje no es interminable, el aprendizaje en un momento termina, tal como dice el curso. Y luego solo se aplica, porque en realidad los valores del amor, los pilares del amor son muy sencillos y son muy pocos. Aprenderlos puede durar algunos meses y luego solo aplicarlos. Y para eso utilizamos todos los recursos. Eso conlleva estudio. También, obviamente, también tenemos vivencias, también tenemos experiencias de la vida y reflexionamos también sobre vivencias, tenemos relaciones que nos enseñan, reflexionamos sobre la realidad que percibimos, porque lo que percibimos es la vida misma. Entonces, si percibimos con discernimiento, la vida misma nos dice cómo funciona el amor y esa energía primigenia. O sea, estas enseñanzas también están en la propia realidad, están en la naturaleza, son intrínsecas a la vida. Y siempre que comparto en relación a, a cómo alcanzar una percepción real, lo primero a mencionar es el hecho de percibir sin juicios, percibir sin juzgar. Esto está en el curso de muchas maneras, en muchísimos capítulos, pero lo que más apunta a esta idea o lo que más nos ayuda a acercarnos a una percepción sin juzgar está simplemente, básicamente en la lección 1, que nos dice nada significa nada. Es decir, todo lo que percibimos no tiene ningún significado intrínseco, todo es absolutamente neutro. La realidad no nos muestra nada etiquetado, nada enjuiciado. Por eso también a esta percepción real se le llama también una mentalidad no enjuiciadora. Y esto desde la mente egoica es un poco imposible de comprender porque esa mente se apega a todo, es decir, atribuye significados a todo y se los cree, es decir, nos creemos nuestros propios pensamientos por el solo hecho de que son nuestros. Es decir, poseemos a nuestros propios pensamientos y desde el ego nos pensamos que esos pensamientos son verdad. Por eso también se comparte mucho en el curso de comenzar a descreer de nuestros propios pensamientos. ¿Por qué? Porque esos propios pensamientos vienen desde la programación. Es decir, fueron adquiridos desde la sociedad. Fueron adquiridos desde mensajes del sistema educativo, de los medios de comunicación. Y uno le está dando peso y le está dando creencia a eso. Entonces, ya el hecho de comenzar a cuestionarse esos pensamientos y dudar de la veracidad de esos pensamientos ya produce un avance conciencial importante. Porque esto no todas las personas o la gran mayoría de las personas no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas se apega a sus propios pensamientos, genera una personalidad rígida y ese ego que siempre hablamos no lo puede disolver, no lo puede diluir y obviamente en algún momento se topa con alguna crisis, algún sufrimiento, si tiene suerte, para poder diluirlo y para poder comenzar a dudar de sus propios pensamientos, sus propias creencias limitantes, poder verlas, poder observarlas. Y eso se hace siempre desde la conciencia, no desde los pensamientos.
Un pensamiento no puede observar a otro pensamiento. La conciencia es la que observa a los pensamientos. El yo observante también se menciona, que eso es en realidad lo que somos. Somos una conciencia observadora. Entonces, esa mente egoica se apega a todo, atribuye significados a todo, y desde esos significados interpreta y juzga la realidad. Y ese gesto tan sutil y tan inocente tiene una trampa que ya nos adentra en la ilusión. Nos adentra, ese gesto sutil ya nos adentra en un mundo ilusorio, en el mundo del miedo. ¿Por qué? Porque simplemente uno lo que está haciendo es atribuir un significado a algo que no lo tiene. O sea, es un gesto antinatural, es un gesto demente. ¿Y por qué mencionamos que es antinatural y es demente? Porque esa energía que hablábamos antes, la energía primigenia del amor, no lo hace, nunca lo hizo, nunca etiquetó nada, nunca juzgó nada. Es por eso que puede aceptar todo. En realidad, el amor y esa fuente de vibración primigenia, todo lo acepta. Bueno, ahí está. Nosotros podemos generar una percepción donde todo lo aceptamos y no juzgamos absolutamente nada. Que claro, no es fácil, pero obviamente ahí está el trabajo de cada uno y el esfuerzo de cada uno en intentar aceptar todo, integrar todo, amar todo, porque aceptar todo es amar todo. Y es por eso que desde esa percepción, si se acepta todo, es por eso que se puede percibir neutralmente, pacíficamente. ¿Y cómo llevar a la vida esta idea? Primeramente, permitirnos desconfiar de nuestros significados que atribuimos a la realidad, permitirnos dudar. Y como he mencionado antes, ya ese es un gran avance, porque permitirme dudar de mis propios pensamientos, permitirme dudar de mis propios significados atribuidos, verlos, cuestionarlos, ver mis creencias limitantes, ver mis miedos, eso nos lleva a ver una realidad neutra y, mm, o sea, no distorsionada, no polarizada. Eso es lo que ve una mente dual, la realidad polarizada. ¿Bien? ¿Y significa esto que al ver la realidad no seamos conscientes de las etiquetas mundanas? Para nada. Sabemos que hay rótulos, sabemos que hay etiquetas para todo, pero también podemos saber que nada significan, que no tienen ningún significado intrínseco. Es decir, podemos vivir en este mundo sin ser de este mundo. Es decir, ser conscientes de todo lo que percibimos, pero a la vez saber que no estamos habitando en el mundo real, en el mundo del amor, porque en el mundo del amor todo es, no hay ninguna rotulación fijada, todo es aceptado, nada es enjuiciado, todo fluye. Y esta idea poderosa nos hace tomar conciencia de que, por un lado, hay una realidad subjetiva y una realidad que es decir, una realidad creada por nuestro propio sistema de pensamiento. Y discernir esto no es simple, pero es el primer paso para una percepción amorosa, para una percepción pacífica, para una percepción verdadera, neutra, real. Significa esto que es una realidad igual para todos, una realidad que nos une, porque las realidades subjetivas, creadas desde nuestros significados particulares, nos separan. Y no fuimos creados para separarnos. No fuimos creados para percibir un mundo enjuiciado. Que además, ese enjuiciamiento va a producir sentimientos, va a producir acciones, va a producir realidad. Por supuesto, válida. O sea, ninguna realidad es digna de ser rechazada. Toda realidad es válida. De toda realidad se puede aprender.
Siempre de todo lo que nos muestra la vida hay un aprendizaje. Pero una realidad creada desde el sistema de pensamiento falso es una realidad creada desde el miedo y lleva al sufrimiento. El curso y otros sistemas de enseñanza le llaman vivir en la ilusión, o sea, no es estar en la verdad, no es estar centrados en el amor, no es tener el propósito unificado con el amor. Pero no pasa nada porque fabricar esa realidad ilusoria también es un paso que nos conduce hacia la realidad objetiva. ¿Por qué? Porque nos va a producir un contraste. Porque en el fondo nuestra conciencia para clarificar es donde está el amor dentro de nosotros. Entonces, nuestra conciencia sabe que no vino a sufrir. Sabe de la locura de generarse sufrimiento en vano. Lo sabe muy bien. Y esa realidad va a mostrar sufrimiento a una persona. Entonces, a uno se le puede producir esa confusión, esa duda, esa incertidumbre de decir, si no vine a sufrir, ¿por qué estoy sufriendo? Y eso, esa pregunta pensada y respondida por uno mismo, con honestidad y desde el corazón, es la llave de la salida a ese estado de sufrimiento. Entonces, comenzando un camino de deshacimiento de ideas falsas, un camino de deshacimiento de ideas de miedo, desde ahí puede emerger lo verdadero. Puede emerger lo que se llama la conciencia real, la voz de la conciencia. Puede unificar la mente con la conciencia. Y la realidad va a ir de manera natural alineándose a un sistema de pensamiento basado en el amor. Porque el mundo solo refleja nuestras creencias. Esa es su función. Si el mundo tiene una función, es esa. Reflejar nuestras creencias. Manifestar lo que nosotros creemos. Esa es la función del mundo. No tiene ningún poder. Simplemente está a merced de nuestras creencias. Y para ver con los ojos del amor y para alcanzar una percepción real, también es importante un punto que desarrolla mucho la humildad en nosotros, que es el hecho de saber que no entendemos nada de lo que vemos también. Esto nos acerca a ese estado de no juicio. Y también es otro punto imposible de aceptar para esa mente egoica, que cree entender todo, comprender todo, saber todo, está basada en la competencia, se cree diferente, le gusta sentirse diferente, le gusta sentirse especial. Y claro, caer en la cuenta de que no entiende nada de lo que ve, caer en la cuenta que no entendemos nada de lo que vemos es un paso fundamental. ¿Por qué? Porque lo que yo creo entender o lo que yo creía entender, lo estoy interpretando desde mi sistema de pensamiento subjetivo. Es decir, lo que decíamos antes, desde mensajes incorporados desde la sociedad, desde la televisión, desde la radio, desde los profesores que tuve en el sistema educativo, desde las familias, desde mis amigos, desde la gente del bar, no sé, de infinidad de personas que crearon esa mente programada y desde ahí estoy interpretando algo que yo creo entender y que es algo totalmente subjetivo. Es decir, estoy pensando que entiendo lo que está basado en algo totalmente subjetivo y que doy por verdadero. ¿Por qué? Porque tengo el gesto de creerme mis propios pensamientos por el hecho de que son míos. Y ya sabemos que los pensamientos no son nuestros, sino que emergen desde la conciencia conectada a una conciencia universal. Entonces es fundamental deshacer todos esos significados que dimos por verdades absolutas, lo que se llama la disolución del ego o de la mentalidad programada. Y darse cuenta que estamos dando por verdadero algo que es totalmente subjetivo. Si creo que 1 más 1 es igual a 2 y lo doy por verdadero,
está perfecto, pero darme cuenta de que es una teoría inventada. Y desde esa teoría subjetiva, creo que eso es verdad. Pero ya sabemos que nada significa nada. Y lo que creía entender estaba basado en subjetividades. Entonces, un paso fundamental en este compartir para alcanzar una percepción real es saber que no entendemos nada. Y todo lo que creímos haber entendido es 100% subjetivo, con lo cual no nos sirve para adentrarnos en una realidad objetiva. Y esto causa mucho dolor a muchas personas. Porque claro, todo lo que yo creía entender, a lo que estaba apegado y a lo que llamaba mi personalidad y mis propias ideas y mis propias creencias, no me sirve para ingresar a un mundo real. No me sirve para trascender esa percepción dual, esa percepción polarizada. No me sirve para elevarme a una visión más consciente. No le veo utilidad. Entonces eso causa mucho dolor, porque además el próximo paso es vaciarnos, estar en condiciones y someternos a vaciarnos de significados y soltar todo lo que creíamos entender, es decir, el famoso desapego. Desapego de todo lo que creía entender y en realidad no entendía nada de nada. Por eso también en alguna lección se dice, nunca estoy disgustado por la razón que creo. Un simple ejemplo, como para mencionar que estamos programados por el mundo para juzgar en base a algo que creemos que es verdad y que en realidad todo es subjetivo. Por eso nos dice, nunca estoy disgustado por la razón que creo. Lo que sucede es que si caemos en la cuenta de que todo es subjetivo, vamos a desembocar directo en que nuestra personalidad, a lo que llamamos yo, también es subjetiva. Y ahí comenzaría la muerte del ego, ¿no? Por eso, desde esa mente programada, esto que estamos viendo nunca se va a reconocer. ¿Por qué? Porque el ego, como dice el curso, busca la existencia. Es un organismo vivo que, como todo organismo vivo, busca la existencia y quiere mantener ese sistema de pensamiento. A la vez como en la sociedad vemos cómo se intenta mantener ese sistema de pensamiento falso. Entonces el ego se resiste a morir porque quiere justificarse y quiere seguir. Por eso están los mecanismos de defensa, ¿no? Entonces por eso nunca va a reconocer que su personalidad es totalmente subjetiva, que como puede ser una, puede ser otra. Entonces eso es opuesto, muy opuesto a impulsos egoicos muy profundos, básicos de diferenciación y especialidad. Entonces, hablamos antes de la ley de causa y efecto, ¿no? Algo importante que sucede ya con estas ideas compartidas es que el elemento causa en nuestro estado mental, en nuestro sentir, en nuestra realidad, se modifica. Con lo cual, si soltamos los significados y lo que creíamos entender, ese elemento causa en la creación de realidad cambia completamente. Y cuando cambia, produce otros efectos en lo que llamamos afuera, que ya sabemos que no hay afuera porque todo está integrado a nuestra propia conciencia. Todo está integrado en nuestra propia conciencia y en la de todos, no hay afuera. Entonces, con estos puntos modificamos nuestros mecanismos fundamentales de co-creación de realidad. Nuestra programación base es opuesta a estos puntos que estamos compartiendo. Por eso algunos de los mencionados, como nada significa nada y no entiendo nada de lo que veo, parecen muy sencillos teóricamente, pero quizás una persona en toda una vida quizás no los pueda aplicar. No sé, tendrá que esperar a la siguiente.
o puede llevar quizás su aplicación y comprensión, no sé, en lo que llamamos tiempo, 20, 30, 40 años en una vida. Porque no solamente está nuestra programación individual, que nos dice que algo significa algo y totalmente fijo. Y además nos dice que ese algo que yo creo que significa algo, entiendo lo que estoy viendo. Y esa programación no solamente está en nosotros, sino que esa programación está en las otras personas que se relacionan con nosotros y que también son parte integrante en la cocreación de realidad. Recordemos, vuelvo a repetir, no somos los únicos que experimentamos los efectos de nuestra manera de ver. Y eso nos influye. Ahí radica otra de las dificultades importantes en la aplicación de todo esto que estamos compartiendo. Uno puede llegar a comprender que nada significa nada y que no entiende nada de lo que ve. Sí, es muy sencillo y lo puede aplicar y lo puede comprender y lo puede llevar a la vida cotidiana incluso, con esfuerzo, con dedicación y con compromiso, sí, pero nos relacionamos con personas que creen que algo significa algo, no sé qué cosa, y que además entienden perfectamente lo que ve. Y esos mensajes contrarios a estas ideas, claro que nos llegan también de otras personas con las cuales no se va a producir un resuene, y ese contraste en el resuene también tiene su lugar, porque naturalmente o energéticamente nos iremos alejando de ciertas personas y nos iremos acercando a otras, porque las personas en este plano, en este mundo, se acercan por frecuencia energética. Bien. Es por eso que las almas que comparten y aplican y viven en función de estas ideas, naturalmente la vida, la energía del universo la junta, porque la energía idéntica se atrae. Y las ideas y la forma de vivir la vida, la forma de sentir la vida y la forma de percibir emana una energía, aunque no la veamos, emana una energía. Y en el universo, lo idéntico atrae lo idéntico. Y señalo esto porque es fundamental en alcanzar una percepción real. La cocreación de realidad conjunta con otras personas que están también centradas en el amor, que están al servicio del amor, o intentando al menos estar centradas en el amor. Bien, por eso sabemos que nuestra realidad es nuestra principal maestra, ¿no? Entonces, como para ir terminando y dejando lugar a, a lo que quieran compartir, si todo esto que he expresado ha generado alguna duda, algún comentario, vamos a dar lugar a una interacción. Pero también quería mencionar que una creencia arraigada de la que se nos dificulta mucho descreer también es en la idea de tiempo cronológico. Bien, por eso muchas veces no tenemos una percepción real, porque creer en el tiempo y mantener la mente y la personalidad apegada al tiempo deriva en muchas falsedades que damos por sentadas, como puede ser la edad, como pueden ser los grupos de edades, como jóvenes, ancianos, niños. Y la idea de tiempo nos hace creer que pasan días y que pasan años y que avanzamos, que estamos avanzando hacia no sé qué. Ya la idea de avance es una idea falsa, porque es una idea derivada del tiempo. Es una idea derivada de que habría un tiempo en un futuro que no está ahora. Y eso es totalmente falso, porque nuestra conciencia está ubicada siempre en este momento. Nuestro cuerpo también está ubicado siempre en este momento. Nuestro cuerpo siempre estuvo ahora y nuestra conciencia siempre estuvo ahora. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que no está ahora? Nuestra mente. Todo momento es el mismo, todo está estático en el presente, en el ahora. Y claro, las fuerzas evolutivas y las fuerzas de la evolución, la fuerza del amor, de esa energía primigenia, es lo único que produce cambios. Los cambios que percibimos son por la propia energía del amor que se expande y se expande
instante tras instante en un mismo ahora, pero no está pasando ningún tiempo. Entonces, el apego al tiempo también lo quería mencionar como un punto fundamental, porque no solo se nos inserta en la mente por esta teoría de tiempo cronológico, que por cierto es muy útil, nos sirve, pero si comenzamos a rotular la realidad o ubicar nuestra personalidad en esa teoría de tiempo, es decir, si nos creemos realmente que hay un día de ayer o un día de mañana o un 2023 o un 2050, que son todos símbolos de una teoría, y si todo eso lo apegamos a nuestra personalidad, en realidad estamos enjuiciando. Le damos vida al pasado en la mente, le damos vida al futuro en la mente y vemos una realidad distorsionada, una realidad tergiversada. No podemos tener pureza en la percepción si estoy creyendo en intervalos de tiempo falsos, como futuro y pasado. O sea, enjuiciar es algo tan sutil como atribuir significados a una realidad neutra y ya nos aleja del presente. Por eso también una de las primeras lecciones del curso nos dice, solo veo pasado o solo estamos viendo pasado o no veo nada tal como es ahora, porque hasta tanto no nos desliguemos de los significados que dimos por válidos para etiquetar una realidad neutra, vamos a estar viendo pasado. Es decir, nos mantendremos alejados de esa realidad objetiva y real que nos lleva a alcanzar una percepción pacífica, una percepción neutra, una percepción real. Así que, bueno, creo que llevo 1 hora y 15 minutos compartiendo ideas y reflexionando. Espero que lo compartido pueda favorecer a que al menos desde la teoría a alguien le pueda despertar internamente mm, la motivación de poder profundizar mucho más en esto que he ofrecido humildemente, que es una aproximación básica, es una introducción a el hecho de cómo alcanzar una percepción real. Así que si hay algún comentario o algo que quieran mencionar, aquí estoy para compartir. Gracias. Bueno, Mariano querido, las opciones que tenemos son, pueden comunicar a través del chat, en cuyo caso yo te leo la pregunta, o bien levantar la manito virtual y los micrófonos ya se pueden reactivar sin intermediario. Así que no hay excusa para no preguntar. Adelante, hermanitos queridos. Adelante, mi camada, podés reactivar por vos el mic. Hola, Juki. Hola, Mariano. Hola. Bueno, muchas gracias por... ¡Wow! Fue impresionante y me vino, como se dice, ¿no? Acá como anillo al dedo. Justamente te escuchaba y es una etapa, ¿no? Un momento que estoy experimentando esto de dejar atrás lo viejo, por llamarlo de alguna manera, y me genera mucha culpa. Me genera una sensación de muerte. Y a veces no es muy lindo. Entonces, bueno, ¿qué se hace en ese momento, no? Porque sí, puedo reconocer que todo es parte de elegir el pensamiento del ego, pero en ese momento muchas veces no logro salir de ahí, no logro ni siquiera pedir ayuda. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, Mica, por tu compartir. Y Gracias a ti. hablas de que te cuesta soltar el pasado, ¿no? Hablas de que eh, te surge culpa, ¿no? Y sabemos que en ese sistema de pensamiento de miedo está la culpa, está la carencia, está la vulnerabilidad, pero bueno, ya que has mencionado la culpa, vamos a hablar de eso.
La culpa no tiene ningún tipo de existencia porque la culpa se alimenta del pasado. Piensa que si simplificamos y cancelamos totalmente el pasado, la culpa no tiene ningún sentido. No puede existir la culpa. Entonces, también esto de darle vida al pasado es un mecanismo egoico, es un mecanismo del sistema de pensamiento para lo cual todos estamos programados. Entonces, la salida está por ahí. La salida está por disolver ese sistema de pensamiento programado y discernir por ti misma el nulo sentido que tiene darle vida al pasado en la mente, el nulo sentido que tiene la culpa, porque en realidad la culpa también está arraigada en la creencia del bien y el mal, y eso es dualidad. Es decir, creo que estoy haciendo algo mal, entonces me da culpa. O creo que estoy haciendo algo bien y seré recompensado. Estamos criados en una sociedad de premios y castigos. Entonces, en el fondo, tú también tienes que discernir a ver si estás pensando que estás haciendo algo mal, porque eso no tiene ningún sentido, no hay nada ni mal ni bien. Simplemente estamos en evolución de conciencia, estamos haciendo acciones en base a la conciencia que nosotros tenemos. Entonces, si creo que estoy haciendo algo mal, va a venir la culpa. Y además, voy a darle vida al pasado. Entonces la culpa va a tener lugar porque pienso que estoy haciendo algo mal y pienso que eso que hice mal está en el pasado y le estoy dando vida ahora. Entonces, a ver, simplemente saber que estás dentro del sistema de pensamiento de miedo es la salida, porque ya sabes lo que tienes que disolver. Entonces ahí puedes comenzar a pensar bueno, en las lecciones del curso, en que todo es como es, en la aceptación, en que el único instante que vivimos es este momento, en no creer en el bien y el mal, en no creer en la culpa, en no creer en la carencia, en soltar, en confiar en la vida, y todos eh, elementos y valores que nos comparte el curso y, y principios que tienen que ver con el amor. Entonces ahí, cuando eso ingrese a tu propia mente, a tu propio sistema de pensamiento, que puedes también hacer, hay técnicas prácticas como puede ser la meditación y pueden ser las afirmaciones. O sea, meditaciones con afirmaciones en tiempo presente y en primera persona para diluir la culpa, para diluir el apego al tiempo y para limpiar ese sistema de pensamiento, para disminuir también la creencia en el castigo. Nada ni nadie nos puede castigar, nada ni nadie nos puede herir. ¿Bien? Porque todo daño comienza y termina en nuestra mente. Entonces, yo lo que te recomendaría es eso, Mica, revisar el planteamiento inicial, revisar el planteamiento inicial de miedo. Y una vez que vayas diluyendo, que no es fácil, obviamente, que vayas diluyendo ese sistema de pensamiento de miedo, de a poco va a emerger lo verdadero y te va a venir más tranquilidad y más paz y vas a poder vivir con mayor serenidad y tranquilidad y sabiendo que estás en una expansión de conciencia, sabiendo que estás haciendo las cosas que corresponden a tu nivel de conciencia y no tiene sentido culparse por acciones pasadas porque ya corresponden a un estado de conciencia que ya no está ahora. Bien. Así que eso es lo que tengo para compartir y muchas gracias por tu consulta, tu pregunta. No sé si te sirvió o si quieres hacer algún tipo de devolución. Gracias, Mariano. Sí, me quedo con confiar en la vida y claramente, sí, es la culpa por atarme, ¿no? A algo que ya vi que ya está. Es como no querer aceptarlo. Entonces también me quedo con la aceptación de lo que es. Sí, la Gracias. aceptación también lo vimos, gracias a ti, la aceptación también lo vimos. El amor lo acepta todo lo que es lo acepta. Y nosotros también, desde nuestra mente ya ubicada un poco más en el sistema de pensamiento del amor, podemos aceptarlo todo, porque si no lo aceptamos todo, ¿qué intentamos hacer? Controlar la realidad, dominar la realidad.
Y el control sobre la realidad desde la mente es algo demente, porque en realidad el curso también lo menciona, como que el ego quiere competir con Dios, ¿no? Quiere competir contra el amor. Es decir, quiere controlar la realidad para que suceda lo que uno quiere que suceda. Entonces ahí está uno ingresando en un capricho egoico, porque en realidad eso que uno quiere que suceda está eh, basado en sus propios intereses, basado en sus propios beneficios, de lo que la mente le dice que son sus propios beneficios y sus propios intereses, cuando en realidad nosotros eso no entendemos nada. No entendemos nada porque estamos al servicio de la vida, al servicio del amor. Así que genial, quedarte con eso, con confiar en la vida y aceptar lo que es. Porque en el mundo real, en el mundo del amor, todo es. Bien, genial. Muchas gracias. Gracias, Mica. iPhone, adelante. Hola, buenas tardes desde México. ¿Sí me escuchó? Sí. Muy contenta, Mariano, de escuchar. Muy, muy feliz porque todo me ha llegado muy adentro. Quiero preguntar algo. Estoy escuchando sobre la percepción y creo que es un punto muy clave para poder eh, recordar ese amor que ya somos. Pero ¿cómo llevarlo a la vida práctica? Porque eso me lleva a pensar que si estamos viviendo desde el ser, desde el espíritu, podemos tener ese cambio. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo ubicarme en ese estado desde el ser? Ujú. No sé si, Sí, 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 se entiende. si fui clara. Gracias. Se entiende. Muchísimas gracias. Un gran saludo hasta México y me alegro que todo lo compartido te haya llegado, te haya resonado y te invito también a, a profundizar en las ideas desde tu propio discernimiento. Y, y esto claro, de cómo aplicarlo en la vida cotidiana. Y bueno, observar. Yo pienso que pararnos en la conciencia observadora que somos, porque lo que somos es una conciencia, principalmente. No somos una mente, ¿no? No somos un cuerpo. Principalmente cuando nos paramos en una meditación, por ejemplo, en el yo observante, es decir, si yo ahora cierro los ojos y, y de repente puedo mover el pie derecho, ¿no? Y lo muevo, y me observo moviendo el pie derecho, eso es lo que soy, esa energía es lo que soy. No es que soy ni una mente ni un cuerpo. Y esa conciencia que soy puede observar los pensamientos, puede observar lo que mencionamos en el compartir, el sistema de pensamiento de miedo basado en algunos pilares, como compartimos con Mica, el pilar de la culpa, el pilar de la carencia, el pilar de la vulnerabilidad. Es decir, ¿qué es la vulnerabilidad? El, el eh, creerme vulnerable, creerme que me puedo extinguir, creerme que soy susceptible de daño. Eso es la vulnerabilidad. Creerme que algo malo me puede pasar, es decir, ver las ideas de bien y de mal, cuando todo es como es. Tú puedes observar una situación desde esa percepción, es decir, observar una situación de la vida cotidiana y no verla desde la carencia, no verla desde la vulnerabilidad, no verla desde el bien y el mal, no verla desde la culpa de si voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, es decir, del sistema de premios y castigos, a ver si hago esto me castigan y si hago lo otro me premian, elegir el amor y no elegir el miedo. La vieja conciencia o la conciencia de separación está basada en la idea de que el mundo determina lo que percibimos. Es decir, también, más allá de que tú puedes pensar desde la mente y observarte desde la conciencia, también es importante hacer ese desdoble, ese cambio de paradigma de que
el mundo no determina lo que percibes. Lo lo percibes desde tu propia conciencia y desde tu propia mente. Porque si tú, por ejemplo, crees que el mundo determina lo que percibes, estás pensando que hay una realidad fuera que funciona por sí sola y no tienes incidencia en esa realidad. Entonces, eh, desde ese sistema de pensamiento programado, y podemos ver ciertas ideas, ¿no? Ciertas ideas que tienen la gran mayoría de las personas, como, no sé, mi vida es así, yo soy así, o la vida viene con problemas, la vida es sufrimiento. Entonces, son lemas de la conciencia de separación, de la conciencia del conflicto, de la conciencia del rechazo, de la conciencia del miedo, ¿no? De la conciencia egoica, ¿no? Que cree que hay algo fuera. O sea, ingresar en conciencia de unidad es también fundamental para incorporar todo este conocimiento, ¿no? Entonces, saber que el mundo en realidad no determina nuestros pensamientos, no determina absolutamente nada, está representado como si fuera un lienzo en blanco. O sea, en el mundo no hay nada, solo hay energía inerte, energía neutra. Con lo cual, con la misma energía, con esa energía interactuamos y además formamos parte y co-creamos realidad. Es decir, una idea bien práctica es asumirte como co-creadora. Asumir que desde tu sistema de pensamiento estás co-creando realidad. Entonces lo único que queda luego es verificar todo ese sistema de pensamiento que te está haciendo co-crear realidad. Por eso es que nada que uno crea que está afuera nos puede hacer felices, porque en realidad uno ya es feliz. La felicidad es un estado al cual solamente nos podemos unir y podemos disfrutarlo, no hacer algo para encontrarlo, que eso está en el curso como el plan del ego para la salvación, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que te he mencionado algunos tips, pero igual, de todas formas, esto es un trabajo personal e individual y puedes profundizar en lecciones del curso o los capítulos del curso, y desde tu propio discernimiento ir aplicándolos en la vida, pero lo que sí te puedo decir, porque no por mi propia experiencia, pero también decirte que desde los creadores de estos sistemas de enseñanza o quienes han compartido estas ideas te dicen que esa percepción real y amorosa en la vida cotidiana y sentir paz en todo momento es perfectamente posible en una vida humana. Entonces, confiar en eso también es fundamental, porque si no crees que eso se pueda lograr, no vas a llegar a disfrutar de esa percepción real. No sé si quieres compartir algo al respecto de esta evolución que te he hecho. Sí, Mariano, muchas gracias. Ahorita me viene, eh, yo desde que empecé con el curso de milagros pude darme cuenta, bueno, después de mucho tiempo, que todo lo que vemos reflejado afuera está primero en nuestra mente, ¿es verdad? Sí, Entonces, pero no tiene nada que ver, entonces el ser va más allá de la mente, ¿verdad? sí. Va más Primero, sería nuestra esencia, el ser, mm, todo lo y que es vemos, a donde nos podremos ubicar para cambiar esa percepción. eh, exacto, exacto, Bueno, todas las perfecto. percepciones. Lo mencionaste perfecto. O sea, primero lo que nosotros vemos está en nuestra mente, bien, como tú bien mencionas. Sí, pero hay algo a aclarar. Hay una mente consciente y hay una mente subconsciente. Y esa mente subconsciente en esta vida se fue programando desde el día cero que tú estás en esta vida, ¿no? Entonces, si tú tienes una determinada edad, por ejemplo, en esa mente subconsciente están todos los pensamientos que están co-creando tu realidad. ¿Bien? Entonces, a veces lo que sucede es que, claro, uno ve la realidad y no le gusta, o uno ve una realidad y dice, ¿cómo he co-creado yo esto? No, claro, lo que pasa es que hay un 95 aproximadamente, un 95% que es subconsciente, es decir, se fue co-creando con pensamientos que no estoy al tanto, ¿bien? Porque si pudiéramos, eh, hay veces, hay ciertas
bueno, ciertas personas que mencionan que puede llegar a ser posible cuando se está en un estado de conciencia total, que eso vendrían a ser los milagros, ¿no? Que se puede co-crear, digamos, desde la conciencia, cuando ya no hay subconsciencia, es decir, hacer co-creaciones instantáneas, ¿bien? Pero bueno, eso lo dejamos como para experimentarlo cada uno. Pero en realidad en una persona normal, en una persona como estamos nosotros, ¿bien? Las co-creaciones vienen de esa mente subconsciente. Entonces cuando se ven, no nos hacemos responsables de esas co-creaciones y nos parece que están afuera, cuando en realidad esos pensamientos materializados vienen de la subconsciencia. Entonces, primeramente, discernir entre que tenemos una mente consciente y una mente subconsciente, y eso quizás te puede ayudar en que todo lo que tú ves primero está alojado en la mente, pero la mente se desdobla entre esas dos dimensiones. Y luego, cuando preguntabas esto acerca de la conciencia o el ser, bueno, la conciencia no es la mente. La conciencia es, o sea, la mente es el sistema operativo de la conciencia. La conciencia está un paso más. La conciencia es, es el ente desde donde tú puedes observar esa mente. Por eso se utiliza la conciencia para observar esos pensamientos, tanto conscientes como subconscientes. Y los subconscientes pueden aflorar a la conciencia, que eso es un gran descubrimiento de la psicología, de Freud, que descubrió que los pensamientos subconscientes tienen tendencia a aflorar a la conciencia, porque la conciencia tiene tendencia a que nosotros despertemos. O sea, la conciencia lo que quiere es que la mente se limpie y vivir en conciencia total. Hacia eso vamos todos. Entonces, ese efecto sí, se manifiesta en el efecto de que los pensamientos subconscientes van a la conciencia. Entonces, hacer esa distinción entre la mente consciente, la mente subconsciente, y por otro lado, la conciencia o el ser, que es el yo observante, que es un paso más que la mente, es como, sí, lo que gobierna la mente es la conciencia. Por eso se dice que cuando se funden conciencia y mente, ese sistema de pensamiento falso se diluye, porque en realidad el sistema de pensamiento verdadero es el que ya está en la conciencia. Entonces, desde la mente se tiene que llegar a fundir entre mente y conciencia. Entonces ahí, una vez que eso se produce, ya todo es conciencia. Y ahí lo que sucede es que te das cuenta, porque eso es lo que hace la conciencia, nos ayuda a darnos cuenta. Te das cuenta de que todo en tu realidad fue una cocreación tuya. ¿Por qué? Porque si despertás la conciencia, si la conciencia despierta, mejor dicho, la conciencia ya está despierta, si la mente se limpia de todo el sistema de pensamiento de miedo, se expande y percibe mucho mejor las cocreaciones. Percibe mucho mejor, por ejemplo, la ley de causa y efecto, es decir, cómo esas causas fueron generando efectos, porque en realidad las causas están en el subconsciente. Entonces, por eso uno a veces la vida lo sorprende. ¿Por qué? Porque ve algo que se está manifestando, pero en realidad esa cocreación comenzó en un tiempo que no está ahora, ¿no? En un tiempo que nosotros llamamos pasado. Entonces, con la expansión de conciencia, tú puedes comenzar a ver esa concatenación de causas y efectos que a veces pueden ser de un corto plazo, es decir, de un segundo, o de 30 años, por ejemplo, 40 años. Entonces ahí es donde te asumes como co-creadora, ¿no? Y entonces ahí comienzas a jugar, es decir, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? ¿Sentir paz? ¿Qué quieres? Ser feliz. Bueno, a ver, ¿cómo puedo llegar a sentir paz y ser feliz? Es decir, ¿cómo puedo generar causas que me hagan sentir ese efecto de sentir paz o ser feliz? Y eso es lo que es el camino que estamos haciendo todos, ¿no? Así que un poco eso, discernir entre mente, conciencia, ley de causa y efecto, tener bien claros los conceptos, ayudan a aplicar
la vida cotidiana, porque si no queda todo en palabras bonitas, y en realidad todo termina en una acción, en un sentir, y en una vida pacífica y feliz, que es lo que queremos todos, ¿no? Gracias. Gracias, Mariano. Sí, me aclaraste muchísimo bueno, el concepto de mente recta y mente inconsciente, ¿no? Podría ser. Sí, la Muchísimas mente gracias. recta, perdona, sí, la mente recta, que también se menciona en el budismo, la mente recta, es la mente con el sistema de pensamiento verdadero. Es la Sí, mente con los pilares del amor, la mente con ok. los principios del amor, la mente que confía, la mente que todo lo acepta, la mente que está ahora, que no tiene pasado ni futuro, la mente que solamente ve abundancia, la mente que solamente ve paz, la mente que no cree en el sufrimiento y que solamente cree en el amor, la mente que sabe que es totalmente invulnerable. Esa es la mente recta. Pero claro, si uno está con el sistema de pensamiento de miedo, o sea, no tiene esa mente recta o ese sistema de pensamiento verdadero incorporado. Entonces, limpiándolo, lo que sucede es, claro, como decíamos antes, limpiarlo no es algo tan sencillo, por eso se utiliza, por ejemplo, la meditación. ¿Por qué? Porque en la meditación, ¿qué es lo que sucede? La subconsciencia, la subconsciencia se amplía. Entonces tienes más acceso a la subconsciencia. Es decir, tienes más acceso a tus creencias de miedo, a tus ideas limitantes, a todos los pilares internos de tu propio sistema de pensamiento de miedo. Nosotros tenemos la pista de que en la sociedad, los medios de comunicación, el sistema educativo y las familias y la gente que te rodea, sí, obviamente quizás te habrá transmitido algún mensaje de competencia, de carencia, de vulnerabilidad, de bien o mal. Tenemos la pista de que en el mundo se comparte eso, sí, pero la idea es ver el peso que tiene todo eso en nuestra propia mente, en nuestra propia programación, ¿no? Entonces, con la meditación lo que sucede es eso, se ensancha la subconsciencia hasta que la conciencia se diluye y queda todo conciencia, y ese es el estado de conciencia total o el estado de mente recta también. La mente recta sería la mente cuando se funde con la conciencia. Sí, Mariano. Y bueno, y llevando a a la vida práctica sería estar más atento al observador, ¿verdad? Sí, llevado a la vida Más práctica sería estar con... ujú. un estilo de vida Ok, que se plasme todo eso. sí, Por ejemplo, en qué? Y bueno, en cuidar el cuerpo, en hacer ejercicio, en alimentarte bien, en reflexionar todos los días sobre ideas verdaderas, en compartir en grupos, en amar a todo. Eso también, el estado de conciencia total te lleva a amar a todo, que ese es el verdadero amor, ¿no? Amar a todas las personas, amar a todos los objetos, amar a todos los reinos, no, no estar con este amor exclusivo que conocemos en el mundo, ¿no? Y bueno, esos son algunos pasos como para llevarlo a la vida cotidiana. Y eso obviamente va a producir cambios no solamente en tu vida, sino en la vida de quienes te rodean, ¿no? Mm. qué bello, gracias, gracias, Gracias a ti. Un gran saludo hasta gracias, México. gracias, gracias. ¿Alguna pregunta más, hermanitas? Bueno, Mariano querido, los micrófonos también quedan abiertos para que le agradezcan y lo despidan y lo saluden a Mariano. De mi parte, infinitas gracias, como siempre. Todo nuestro amor a Covadonga también, por supuesto. Y esta es tu casa, hermano. ¿Eh? Una vez que las hermanitas se despidan, vamos a poner un par de canciones de despedida, si te parece ok. Muchísimas gracias por la invitación, Juki. La verdad que fue un placer compartir. Gracias a todas las personas también que estuvieron presentes. Gracias también a quienes lo vean de manera diferida, si lo compartimos en redes. Y aquí estoy. Gracias también por la hospitalidad, por hacerme sentir cercano, en familia. Así que nada, también aquí estoy para cualquier tipo en lo que pueda aportar. Soy un servidor. Así que
Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias, hermanito. Muchas gracias, Mariano. Gracias, Juki. Gracias, Mariano. Una bendición verdadera recibirte. Gracias, Gracias, Ivonne. Juki, por Gracias, invitarnos. Mica. Muchas gracias, Ivonne. Gracias. Gracias, Mica, también por tu saludo. Gracias a todos Gracias. y a todas. Fue un placer Bendiciones. compartir. Gracias, Mariano. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a vosotros y a vosotras.